Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. Quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Espero este mensaje sea de bendición para tu vida. Si te gusta, si es una bendición, por favor compártelo con otros. Dios te bendiga. Lucas capítulo 8, verso 40. Diga conmigo: Jesús sana en respuesta a la fe. Repite eso, por favor. Jesús sana en respuesta a la fe. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía ¿cuántos años? ¿Qué le pasaba? No los escucho. Estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, ¿qué estaban haciendo las multitudes? Estaban rodeando. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús. ¿Cómo la llamó? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Hija. ¿Qué versículo vamos? 48. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo. ¿Qué le dijo? Solo ten fe y ella será sanada. Quiero que hagas una pausa, pongas la mano en la persona que tienes a tu lado, en el hombro, con mucho respeto, y le digas: no tengas miedo, solo ten fe y vendrá tu milagro. Sigue leyendo. 51. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas. ¿Cómo estaban? Llorando. ¿Y qué más? Y se estaban lamentando. Pero Jesús dijo: ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Imagínese por un momento el velorio. ¿Cómo están todos los familiares? Y se murió. ¿Cuántos años tenía? Estaba muy niña. ¿Cómo es posible, Dios, que te lleves una niña que tenía toda la vida por delante? Y estaba llorando, pero entró ¿quién? Entró Jesús, entró la máxima autoridad. Vio a la gente llorando, lamentándose, pero Jesús entró con una palabra de fe. ¿Qué les dijo?
dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. 53. La multitud. ¿Qué pasó con la multitud? ¿Qué pasó con los que estaban llenos de fe? ¿Qué pasó con ellos? Amén, dijeron. ¿Qué dijeron? Se rieron de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la toma de la mano y dice en voz fuerte: niña, levántate. Talita cumi. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a esa niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Dios sigue haciendo milagros, iglesia. Dios sigue manifestándose en nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestras luchas. Dios sigue haciéndose presente. Y quiero poderte llevar un momento a esta historia, a lo que está sucediendo, a lo que la gente está viviendo. Dos necesidades totalmente distintas, enfermedades totalmente distintas, con algo en común: el mismo tiempo de lucha, de sufrimiento, de dolor, de gastar dinero, de invertir todo lo que tenían. Dos personas, dos familias, dos necesidades, buscando al Mesías, buscando al Salvador. Muchas personas vienen a este lugar con el anhelo y el deseo de tener un cambio, pero también de recibir un milagro. Mucha gente viene a la iglesia rota en 1000 pedazos. Muchas personas vienen a la iglesia con un vacío tamaño Dios en sus corazones, que solamente Él lo puede llenar. Cada circunstancia, cada lucha, cada necesidad totalmente distinta. El milagro que tú hoy estás necesitando es totalmente distinto al que la persona que tienes a tu lado. Pero siguen siendo necesidades, siguen siendo luchas, siguen siendo problemas. Llámalos financieros, matrimoniales, emocionales, y la lista podría ser interminable. Pero ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué quiere Jesús mostrarnos a través de este pasaje, de esta palabra? Iglesia, necesitamos tener la plena convicción y la seguridad de que Jesús tiene el poder. Y no es algo que tú no sepas o desconozcas. Todos sabemos, todos tenemos una clara convicción de que Dios tiene el poder para sanar, de que Dios sigue manifestándose y sigue haciendo milagros. Carlitos, esta semana una prueba de fuego. Carlitos, el esposo de Leito, nuestra líder de Pray. Esta semana no, la semana pasada, el viernes fue, ¿sí? Estaba haciendo unas vueltas en Piedecuesta y en el centro comercial. Se sintió un poco mal, salió del parqueadero y no tiene ni idea, no se acuerda cómo llegó hasta la droguería. Ella se encontró con un amigo, estaba muy mal, parecía que tenía un infarto, y mi amigo lo llevó hasta la clínica de urgencias. Ese día fue el día que hubo un accidente en la autopista, que falleció una muchacha. El tráfico estaba horrible. Llegaron, lo pudieron atender. Resulta que no era el corazón, era una vena en su cerebro que se había taponado. No tienen ni idea, no tienen ni idea cómo llegó hasta la droguería. Pudo haber matado a alguien, pudo haberse matado él mismo estrellándose con un poste. ¿Quién creen ustedes que lo llevó? ¿Y por qué quiero decirte esto, iglesia?
Porque en ocasiones se nos olvida que tenemos un Dios poderoso que vela y cuida de sus hijos, que sigue pendiente de nosotros, que sigue importándole nuestras necesidades. Porque es un buen Padre. Iglesia, muchos creen que Dios hizo milagros antes. Muchas personas creen y dicen: Dios hizo milagros en Moisés y en medio del desierto. Dios hizo milagros allí con David y destruyó al gigante Goliat. Hizo otras cosas, pero en mi vida no las hace. No puede responder a mi necesidad. No puede responder a mi familia. Pero este pasaje, esto que estamos leyendo, no es solamente una historia para conmover nuestro espíritu. Este es un pasaje donde Cristo revela su carácter. Y es lo que quiero que entendamos, iglesia. Porque los milagros los vamos a ver y se van a desatar cuando conozcamos quién realmente es Cristo y del poder que tiene para seguir haciendo milagros. ¿Estás comprendiendo? Si Él no cambia, si Dios dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, entonces su poder tampoco cambia. Entonces el poder que tiene para manifestarse y hacer cosas sobrenaturales tampoco ha cambiado. De un tiempo para acá he venido clamándole al Señor diciendo: me niego, Señor, a ser una iglesia bonita. No, así se lo he dicho. No quiero ser una iglesia bonita, con una buena alabanza, con una buena predicación, con un buen sistema académico para estudiar y aprender la Biblia. No. Yo quiero que tu presencia nos sacuda y nos retumbe lo más profundo de nuestro ser y seamos transformados por la gloria de Dios y vivamos literalmente el libro de los Hechos en este tiempo, aquí en Piedecuesta, en Santander y en Colombia. Una iglesia encendida. Pero no podemos vivir eso si no conocemos realmente quién es Cristo. El mismo Jesús. José, qué pena, ven acá rápido. El mismo Jesús. Jesús es la representación de Jairo. Jairo vino a Jesús para decirle: necesito un milagro, mi hija se está muriendo, ¿podrías por favor ir y orar por ella? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Claro, vamos. Y yo quiero que tú entiendas que mientras estás camino al propósito, y aunque hayan algunos trancones en el camino, no debes olvidar quién está contigo. Jairo vio que la multitud no los dejó avanzar. ¿Qué pensó Jairo? Si tiene una urgencia, ¿qué está pensando Jairo? Apúrele, Pedro, quite esas personas, mi hija. O estaba así: ay, tan bonito, mira Jesús cómo lo sigue la gente. Estaba pensando en qué, en su necesidad. Estaba enfocado: necesito ver un milagro. Pero yo me imagino que Jesús al lado de Jairo, viendo su angustia, sabía lo que iba a pasar. Y yo creo que lo miraba de reojo y: calma. Pero siguieron caminando. Vinieron después personas a decirle, de la familia de Jairo. ¿Qué le dijeron? Ya no moleste, deje tranquilo al maestro. Pero Jesús, ¿qué hizo cuando la gente le dijo: no creas, no temas, cree solamente? Y siguieron caminando. Te puedes bajar por aquí porque yo sé que tú eres atleta. Muy bien. ¿Estás comprendiendo, iglesia? Jesús no nos abandona en el proceso. Y amo este milagro de Daniel y su familia, porque Dios no les abandonó en el proceso tan difícil que tuvieron que atravesar. ¿Qué se me hicieron? ¿Les faltó algo? Hubo de sobra antes. ¿Les faltó comida? Porque yo sé que el muchacho come bastante. ¿Les ha faltado algo?
Nunca. Porque Dios acompaña en el proceso. Porque Dios camina con nosotros en el proceso. ¿Es duro? Sí, es duro. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero en lo difícil conocemos la grandeza de Dios. En el proceso conocemos al Dios que cubre, que protege. En el desierto vemos al Dios que sana y libera. En el desierto y en el proceso, mientras esperamos, vemos cómo Dios hace milagros también en otras personas. Y eso que estaba viviendo Jairo en medio del trancón de personas, ¿sabes por qué Jesús lo permitió? En otras palabras le dijo: ¿ya ves lo que puedo hacer? ¿Ya ves el poder que tengo? ¿Ya ves cómo con tocarme un fleco pude sanar a alguien? ¿Estás comprendiendo que lo que voy a hacer en tu hija es mucho más grande? ¿Estás comprendiendo que si crees en mí verás la gloria de Dios? Hoy la iglesia necesita entender, y necesita entender en su corazón que no hay imposibles para Dios. Que Dios te puede sanar. No sé cuántos años llevas pidiendo a Dios ese milagro. No sé cuántos años llevas pidiendo a Dios que sane esa área de tu vida. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios puede hacerlo. Voy a decirte dos cosas que quiero que guardes en el corazón. Primero, la fe que se humilla activa el cielo. ¿Cuál fue la actitud de Jairo cuando llegó a los pies de Jesús? Él era el líder de la sinagoga. Gente estaba sujeta a él. Gente venía a él para pedirle consejos. Gente venía a él para escuchar una enseñanza de parte de Dios. ¿Qué hizo? Dice Lucas 8:41, dice: cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. La fe que se humilla es la fe que activa el cielo. ¿Tú quieres un milagro de Dios? Es necesario que empieces a postrarte delante de Dios. Escúchame, el milagro comienza cuando el orgullo termina. El milagro de Dios comienza cuando tu orgullo es doblegado. Muchos quieren el poder de Dios, muchos quieren ver un milagro, pero no están dispuestos a rendir su posición, no están dispuestos a rendir su orgullo. Jairo, escucha, Jairo entendió algo. Cuando tu hijo, cuando su hija que se estaba muriendo, la reputación no importa. ¿Cómo el líder de la sinagoga va a ir a hablar con el maestro ese que están diciendo los líderes religiosos que es un profeta más? ¿Cómo va a ir corriendo a pedirle a Jesús? ¿Cómo se va a postrar? ¿Cómo se va a arrodillar y le va a decir: por favor, vaya a la casa de mi hija, se lo pido, se lo ruego, por favor, se está muriendo, no sé qué hacer, ya lo hicimos todo, el médico no pudo hacer nada, por favor, vamos? ¿Me comprendes, iglesia? Hay muchos milagros en la Biblia de gente que derramó su corazón y vio un milagro. Hay milagros que son espontáneos y Dios en su gracia simplemente los obsequia y hace milagros. Sana personas sin ni siquiera orar por ella, pero Dios lo hace. Y entonces hay otra forma también de adquirirlos, y es cuando peleamos y batallamos por ellos. ¿Me estás comprendiendo? Y segunda cosa que quiero enseñarte: la fe que toca a propósito, la fe que toca a propósito libera el poder de Dios. Esta mujer estaba angustiada, estaba temerosa. Ya en algún momento hice una predicación sobre ella, de que lo había gastado todo, que 12 años con una hemorragia, y que fue un proceso doloroso, difícil, apartado de su familia.
todos estaban tocando a Jesús. Todos querían acercarse, todos querían tenerlo cerca, todos querían por lo menos saber a qué olía Jesús. Pero solo una persona. ¿Cuántos dice la Biblia que estaban cerca de Jesús? ¿Cuántas personas? ¿Una qué? Y solo una tocó con fe. A la iglesia vienen multitudes, pero ¿cuántos están tocando a Jesús con fe? ¿Me estás comprendiendo? Muchos venimos, levantamos las manos, cantamos canciones, pero ¿cuántos estamos tocando a Jesús con fe? No es solo decir: Señor, tú conoces mi necesidad, haz un milagro. 12 años enferma, 12 años intentando todo para sanarse, 12 años sin respuesta, pero un momento bastó para cambiar su vida para siempre. ¿Estamos presionando a Jesús o estamos tocando su manto con fe? Señor, haz la sanidad, que te lo pido en el nombre de Jesús. Y hacemos pataleta: Señor, por favor. ¿Cuántos sonan así? Yo he hecho muchas veces esa oración. Te lo pido, y lloro y le pego al piso, como ese bebé en el supermercado pidiendo dulces. ¿Estamos presionando a Jesús o estamos tocando su manto? Iglesia, quiero que te vayas hoy a tu casa con la idea, el pensamiento, la seguridad, la convicción de que Jesús tiene poder para seguir haciendo milagros. Que no menosprecies su poder, que no trivialices su poder, su gloria. Y yo quiero tomarme unos minutos para orar por ese derramamiento de la gloria de Dios en este lugar, por ese Dios y hacedor de milagros que inunde y visite nuestras vidas. ¿Alguien lo anhela y lo necesita? Hay cosas hoy aquí en muchos que parecen muertas, irreversibles, imposibles, sin solución. Pero el mismo Jesús que tomó esa mano fría de la hija de Jairo, porque ya estaba muerta, sigue tomando tus manos hoy y sigue diciéndote: no he perdido el poder, no he perdido autoridad, no he perdido mi gloria. Alguien necesita hoy irse de aquí sano, libre, lleno de nuevas fuerzas. Si Dios lo hizo en Lucas 8, si Dios lo hizo en la hija de Jairo, si Dios lo hizo en la mujer con el flujo de sangre, Él puede hacer en este momento un milagro en tu vida. ¿Y cuántos lo anhelan, lo desean? Y lo mejor, no solo desear. Voy a cambiar eso. ¿Cuántos tienen la convicción de que Dios puede hacerlo? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.